Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Quiero agradecer especialmente todos los comentarios positivos y el reconocimiento del trabajo de este gran equipo de producción para poder llevar a ustedes los temas de actualidad que permiten tener más elementos para el análisis. Como sabemos, América Latina y Venezuela no son necesariamente los únicos espacios en los que se desarrolla una guerra de cuarta y quinta generación. El Medio Oriente, especialmente en esta última década, ha sido objeto de la aplicación de diferentes doctrinas militares y políticas, todas ellas vinculadas al esquema de la guerra de quinta generación. La primavera árabe, las consecuencias de esos movimientos, muchos de ellos movimientos financiados e inducidos desde otras latitudes, generaron una conmoción en la región. Y sobre este tema hay mucho todavía que debatir y que analizar, especialmente en este momento en que la región además es objeto de un conflicto muy particular en la zona arábiga, en la que hay una situación que necesitamos evaluar en cuanto a qué actores están allí presentes, cuál es el origen del conflicto. Estamos hablando de la situación reciente, además que hemos visto, del bloqueo total a Yemen por parte de Arabia Saudita. Para hablar sobre este tema tenemos a una especialista del mundo árabe, a la doctora Isabel Frangi, abogada. Bienvenida, Isabel, abogada e internacionalista. Ella además es siempre consultada sobre temas de África y Medio Oriente. Como decíamos, Isabel, ciertamente hoy en este programa vamos a analizar lo que ha ocurrido en la última década en el Medio Oriente para comprender quiénes son los actores, qué ha llevado a agudizar el conflicto en este momento, el conflicto que está sucediendo entre Yemen y Arabia Saudita, lo que ha ocurrido con las primaveras árabes, las consecuencias de la primavera árabe en el Medio Oriente, pero especialmente antes, para ponernos en contexto, tú que eres una gran conocedora de lo que fue el espíritu de Gamal Nasser en relación al panarabismo, para entender, bueno, qué es lo que sueña el mundo árabe y cómo se encuentra el mundo árabe en este momento. Yo quisiera preguntarte que nos cuentes un poco qué significa para el mundo árabe llevar adelante un proyecto panarabista. Claro, en el Medio Oriente nosotros hemos sido, la zona ha sido víctima realmente siempre del azote del querer, de la dominación de todos los imperios a través de la historia. Una de ellas, vamos a empezar por la última década para no indagar mucho en la historia que ha pasado en el Medio Oriente. Sabemos que geográficamente el Medio Oriente une a dos continentes importantes, de mucha importancia, el cual es el norte de África y Asia, lo que se llama, según el argot revolucionario, el Magreb árabe y el Mashriq árabe, quiere decir este-oeste árabe. No utilizar la semántica que siempre nos quiso entablar Europa imperial al Medio Oriente según sus intereses, lejano Oriente, mediano Oriente, cercano Oriente, según los intereses imperiales en aquel entonces. Después, bueno, empezando después de la caída del régimen otomano que en el Medio Oriente, se ha visto una política de protectorado imperial auspiciado por Francia e Inglaterra en la zona. A raíz de esta política, vimos que Inglaterra específicamente ha tenido ciertas dominaciones en puntos geopolíticos, geoestratégicos en la zona. Quiero empezar desde el por qué el protectorado inglés, porque lo que sucede, la causa central fue la creación de un Estado artificial de Israel, puesto que Palestina ancestral siempre ha estado en el Medio Oriente, en su punto específico geopolítico importante entre dos continentes. El continente africano, si hablamos del norte, estamos hablando de Asia, el punto estratégico que une, que está Siria, que está Líbano y que está Palestina.
La Palestina, que cuando era una autoridad, que hasta el momento Palestina, en 1948 se ha decretado la creación, a través de las Naciones Unidas, la creación de un Estado israelí. Que en recompensa podemos decir, a la persecución de los judíos en Europa. Entendiendo para que el mundo conoce el tema perfectamente, de que el judío son de las tres religiones monoteístas en el Medio Oriente. Quiere decir, judío hay libanés, judío hay sirio, judío hay iraquí, judío hay iraní. Pero la creación unísona de un solo tinte, color sionista, de tinte sionista, como lo fue pregonando Teodoro Herzl, el padre del sionismo, la creación de un Estado israelí que de un solo tinte, de una sola religión y con un propósito, siempre al servicio de quién? Del imperio, los servicios económicos, geopolíticos, estratégicos en la zona. Antes de la creación de este Estado israelí, artificial diría yo, porque obedece podemos hablar de propósito político, económico, como une dos continentes de mucha importancia, en donde hay yacimiento más del 70% de los recursos naturales. Después de esta retirada de los ingleses, es necesario tener un brazo que sirve de protector o protectorado a los intereses imperiales, pasando de Inglaterra a hoy lo que llamamos Estados Unidos, igual esta política imperial. Desde entonces empezamos a hablar de una causa central, antiimperial en la zona, que está contra la división de este mapa que estoy hablando, del mundo árabe, del mundo que habla, que es puede ser una potencia en el Medio Oriente. Hablan un solo idioma, una misma extensión geográfica y además una sola religión, que puede ser el panarabismo para nosotros una fuerza política, geopolítica, estratégica en la zona. Entonces, este panarabismo nunca puede nunca se le permite concretarse, puesto que va contra los intereses imperiales de la zona. Fue planteado un Sykes-Picot entre los franceses y los ingleses para la división de la gran Siria o de la gran extensión árabe con califatos o con reinados o principados según los intereses divisionistas del imperio. Entonces, en este panorama global que estamos esgrimiendo, podemos entender que siempre donde hay intereses imperiales, proviene de quién proviene. Hay divisionismo para que no haya unión, para que no haya fuerza política o fuerza social, fuerza económica que peligra en este acto a los intereses, dominación y expoliación de la riqueza que auspicia el imperio. Te voy a preguntar, Isabel, porque ciertamente coincido contigo en que todo este proceso de desestabilización es para seguir fracturando los estados dentro del mundo árabe y también estamos hablando de Irán, que está vinculado, aunque no es árabe, está vinculado y además es vecino y es parte de la región más importante, pero está todo este ataque diseñado para quebrar la unidad y la posibilidad de hacer una sola fuerza. ¿Qué pasaría en el mundo si fuese exitoso un proyecto político panarabista? Para que quienes nos escuchen entiendan qué pasaría en el mundo si el mundo árabe se convierte en una sola fuerza. A entender de esa fuerza política, fuerza geopolítica, porque se une en el espacio geopolítico o geoestratégico. Lo ha auspiciado, lo ha elevado Gamal Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser ha sido la voz de esa unión, la voz de esa umma, quiere decir, esa árabe, islamista, que puede doblegar los intereses mezquinos imperiales, quiere decir, y revivir
el sentir árabe, revivir el derecho a la autodeterminación, a la soberanía nacionales con esa unión. Esa unión es un bloque importante porque conlleva con ello no solamente una extensión geográfica de suma importancia, que hoy estamos hablando de tantos estrechos, de las guerras de los mares, que abarca una riqueza más del 70% de los petróleos. Quiere decir, hay riqueza en materia petrolera, en materia gasífera, en materia acuífera, en materia en oro, en todo lo que puede contener una fuerza política, social, estatal, que puede ser una fuerza, podemos decir, que enfrenta a un continente llamado europeo, en aquel entonces de potencia europea, bien sea en industria o en finanza, que puede contrarrestar o hacer un balance de fuerza en la zona que estamos hablando del Mediterráneo. Estamos hablando de garantizar la multipolaridad, un equilibrio, porque ya no sería Occidente que intenta imponer una hegemonía en la región árabe, sino que estamos hablando del derecho de los árabes a tener control político y control cultural sobre sus propios espacios. El control cultural existe. La soberanía existe, pero hemos sido objeto de asedio durante todas esas décadas, en el sentido, cuando hablaba del eje central, que es la causa árabe-palestina. Palestina, el porqué, la repercusión que ha tenido en la zona, en toda la zona. En primer lugar, la división o el éxodo del pueblo palestino ha tenido unas repercusiones realmente negativas para la zona, en el sentido que la migración polaca europea que se vino a instalarse en esta zona de punto estratégico, repito, que une dos continentes importantes, Palestina, la que en la historia es reflejada como el país adelantado en cuanto a agricultura, en cuanto a intelecto, en cuanto a innovaciones, a fuerza política, a riqueza natural, ha sido realmente azotada para esa división. Entonces, si estamos hablando de ese divisionismo, ellos pueden doblegar al discurso unísono de esas fuerzas populares, fuerza realmente en cuanto a habitantes se refiere, y te dije a recurso natural se refiere. Hoy estamos viendo el Egipto que fue azotada después de Gamal Abdel Nasser, doblegada en sus decisiones, que tienen un punto estratégico muy importante, hablando del canal Suez. Entender el por qué Inglaterra, por ejemplo, entender por qué Inglaterra quería hacer ese canal, auspició ese canal de su construcción, el canal Suez, porque esto abarca muchos intereses económicos, el tráfico marítimo, por ejemplo. Después de la nacionalización de este canal con Gamal Abdel Nasser, ha sido atacado, ha sido, quiere decir, tomado como el enemigo número uno contra los intereses imperiales en la zona, para el propósito de expoliar toda esa riqueza. Entonces, cualquier otro movimiento panarabista o antiimperial debe ser atacado o con una posición adversa, pese a la resistencia. Cada década
Olga, lo estamos viendo, viene con otra careta. Desde el Sykes-Picot después pasó a los ataques a Palestina, a una guerra, la guerra de los 7 días, al cambio demográfico, al éxodo de los palestinos. Después estamos viendo que ha pasado el 2006, se vino el nuevo mapa del Medio Oriente, auspiciado por Estados Unidos, su madrina Condoleezza Rice, hablando de un nuevo mapa basado sobre la etnia, sobre la religión, para que sea una zona de perpetuos conflictos y no estar en paz. Sobre esto, Isabel, sobre esta intención de mantener la zona en permanente conflicto, vamos a hablar luego de una pausa. Seguimos en La Balanza. Continuamos en La Balanza con la doctora Isabel Frangi. Ella es experta, además, ella es internacionalista, pero es experta en todos los asuntos del mundo árabe y africano especialmente. Isabel, tú decías en el otro segmento que hay intereses geopolíticos importantes en la región. Y para poder tener el control en la región se necesita desestabilizarla permanentemente con conflictos uno tras otro. Habíamos conversado sobre analizar la primavera árabe año 2011 y las secuelas de la primavera árabe, de la mal llamada primavera árabe. Pero antes de eso hubo un origen, digamos que una situación origen también, que hay que analizarla para poder contextualizar lo que pasó en la primavera árabe, que fue la agresión de las fuerzas de ocupación israelí al Líbano en el 2006. Cuéntanos un poco qué relación hay y hablamos de allí en adelante qué está ocurriendo en la región. Sí, el 2006 ha sido un hito realmente para todo lo que estamos viviendo hoy en día, después de la primavera árabe, lo que está azotando hasta hoy en el Medio Oriente. Hay que entender, Olga, en el Medio Oriente o por los gobiernos panarabistas, los 3 grandes, estamos hablando fuerza militar, como ejército, etcétera, ha sido Egipto, iraquí, el ejército iraquí y sirio. Realmente hubo un destrozo a toda la estructura que tenía Saddam Hussein, estemos con él o no estemos con él, con su política o no, pero realmente hubo una demolición real de un Estado que representa una fuerza, el que era iraquí, bajo el pretexto realmente de derrocar a un dictador. Bajo la excusa también del uso de armas nucleares, pero supuestamente de que es un señor malvado que tenemos que eliminarlo porque vamos a traer la democracia a Irak. Esa potencia militar, potencia económica, potencia energética, potencia igualmente, podemos hablar que produce gente preparada realmente, muchos intelectuales, muchos científicos en todos los términos que lo hemos visto en aquella revolución, masacrado, matado, aniquilado en Irak, igual expoliada la riqueza más grande cultural, la cual es la biblioteca iraquí. Por ende, esto no indica que no es el pretexto siempre la democracia, sino doblegar a cualquier Estado en una zona de tal importancia y que potencialmente puede llegar a ser una fuerza dominante o una fuerza que nivela la correlación de fuerza. Ahora, si regresamos a lo que pasó en el 2006 en el Líbano, después lo hemos visto contra Gaza, aquellas agresiones, tiene esto su estudio, tiene su alcance y tiene su propósito. El 2006 era importante aniquilar a Hezbollah. Hezbollah, que es una resistencia auspiciado, que tiene una vida política, democrático, tiene su representante dentro
dentro del Parlamento libanés, entonces goza de una vida política interna, no como lo connotan dentro o lo anotan en el listado de un ente terrorista. Eso es bueno aclararlo, Isabel, que Hezbollah es además un partido político. Es un partido que tiene tiene una vida. fuerza política y tiene legitimidad dentro del Líbano para llevar una vida dentro de las instituciones democráticas libanesas. Exactamente, y además, bueno, la misma Carta de las Naciones Unidas es un techo, es un paraguas para cualquier acto de resistencia en cuanto a cualquier ocupante. Por ende, estamos ejerciendo a nivel el derecho a la defensa del territorio. Al territorio y contra un enemigo, contra un ocupante. El 2006 conllevaba no solamente el ataque a Hezbollah, porque venían con que si la resistencia, doblegamos a esa resistencia que apoya a un régimen sirio o un Estado sirio que no se doblega ante el imperio y es el bastión de la fuerza y la resistencia contra los proyectos imperiales nefastos en la zona de divisionismo, entonces se podía igual entablar esa política de dominación sobre las costas palestinas, la costa de Gaza en este sentido, la costa libanesa y la costa siria, donde está repleto de gas, igualmente en toda la zona, llegando hasta Turquía. Cuando entró con los 33 días, Condoleezza Rice ha enunciado el nuevo mapa del Medio Oriente, como hemos dicho en el primer segmento, que basado sobre la división étnica religiosa en la zona, que puede ser consono con lo que es un Estado judío unicolor sionista en la zona. Entonces, a partir de esas agresiones y de la victoria de la resistencia del Estado libanés contra el Estado con su arsenal de 250 ojivas nuclear que posee la fuerza de ocupación israelí, entonces se ha visto que es posible realmente con la fuerza de defender la tierra y la ideología panarabista, la ideología árabe, la identidad árabe, es posible contra cualquier imperio emprenderlo. Entonces se salvó esa correlación de fuerza. Ya estamos hablando con una fuerza resistente contra una fuerza imperial en la zona. Y por ende ya fue con unas secuelas de agresión contra el pueblo palestino en Gaza cuando era el plomo fundido, y a acordar lo que el presidente en aquel entonces, el presidente Chávez, ha roto la relación con el Estado sionista, pero no con los judíos, a decir, porque hay judíos de tinte árabe y hay judíos palestinos aferrados a la identidad palestina. Entonces, contra este Estado sangriento que ha dicho, nosotros rompemos la relación mientras hay violación a los derechos humanos, violación a los principios de soberanía y de autodeterminación. A partir de ello se ha lanzado una nueva agresión con otra careta, con otro tinte que se llamó la primavera árabe. A simple vista nosotros la vemos inocente porque hay peticiones de ciertos países o poblaciones que anhelan un cambio de régimen, cambio de un statu quo, necesitan una respuesta por la política económica, que es algo inalienable a cualquier... En esta situación de la primavera se mezclaron... el anhelo popular. Digamos que sí, que reclamos que son legítimos, pero fueron aprovechados para... Capitalizados por la fuerza, imperial. En este sentido lo hemos visto, empezó Túnez, empezó con Egipto, luego pasó por Libia, donde Libia fue el peso más grande que ha recibido realmente. Si nosotros entendíamos o escuchábamos la declaración de Gaddafi cuando decía
aquellos ratas, él sabía quién venía, que mi pueblo me quiere, pero hay ciertas ratas que están tratando de estigmatizar que el país, que hay una guerra interna y hay una sublevación de la fuerza popular contra su presidente, Gaddafi. Entonces, la tergiversación de los medios de comunicación con aquella guerra de cuarta generación ha tomado su auge en Libia. Hemos visto el autor intelectual Bernard Levy, que de su propia boca en una universidad en Israel, el canciller Levy, en aquel entonces estaba, no me acuerdo ahorita el nombre. Entonces, en esa misma conferencia ha dicho que ellos fueron los autores intelectuales para que se derrocar a Gaddafi de Libia. Y de hecho hemos visto a Clinton cuando dijo Vini, vidi y lo vi morir, con esa sonrisa sarcástica. Por ende se entiende que no era la democracia que ellos requieren, sino derrocar a alguien que económicamente ha querido hacer un cambio en cuanto al pago monetario internacional, que sea las cuñas en oro y no en dólares, y cambiar el sistema financiero internacional a que sea un intercambio entre países con oro y no con el dominio del dólar en los mercados petroleros internacionales. Entonces, esto ha tenido su propósito, y para recordar que era Tipsy Livni, la que estábamos hablando en aquel entonces, que canciller. Vemos que después de Libia ha pasado, y ha dicho realmente Bernard Levy, que eso era una lección para Siria. Si no se doblega Siria, entonces va a tener la misma suerte que Libia. Y después vimos desde el 2011 lo que sucedió en Siria, la Siria que siempre es el ejemplo, la primera fila en defensa del panarabismo, de la política pluripolar, multipolar, política soberana, que no se deja doblegar a través de cualquier dictamen que viene de la Casa Blanca en este Isabel, acto. nosotros nos tenemos que ir a una pausa, y al volver en la balanza vamos a hablar sobre qué ocurrió hoy, o sea, qué consecuencias tenemos hoy luego de 8 años de ese movimiento disfrazado, de esa movilización encubierta contra los estados del mundo árabe. Seguimos. Retomamos en la balanza el análisis con la doctora Isabel Frangé. Isabel, estamos hablando de las consecuencias de la primavera árabe, que intentó disfrazarse de un movimiento que tenía algunos reclamos legítimos, pero que fue financiado, apoyado por otros estados que tenían intereses en la región para desestabilizar. El peor caso, o el caso donde hubo un golpe mayor, fue en Libia, porque allí intervinieron fuerzas militares internacionales gracias a la creación de un gobierno de transición, al reconocimiento de un gobierno de transición del Consejo de Derechos Humanos y el Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, hay un elemento dentro de la guerra que se involucra, que es el tema de los espacios multilaterales, avalando una desestabilización en la región. Pero también tenemos el caso de Siria, que es muy particular, que aunque no lograron el objetivo, porque Siria mantuvo la firmeza en cuanto a la resistencia, a pesar de la aplicación de diversas modalidades de guerra, entre ellas la incorporación de mercenarios y fuerzas terroristas que causaron un gran daño a Siria. Hoy estamos a 8 años
de todo ese proceso de desestabilización en la región. ¿Qué tenemos hoy? ¿Cuál es el escenario que tenemos hoy? Además de que ya sabemos que Libia, porque lo hemos hablado en otros programas, Libia 8 años es un país totalmente desestabilizado, la oposición nunca obtuvo el gobierno y es un país que perdió todas sus riquezas y la posibilidad de reconstruirse. Claro, Siria, más allá que su posición geográfica, si vemos el tópico que fue utilizado es un cambio de sistema de un dictador y siempre fue el apunte sobre quitar el presidente Bashar al-Assad. Nos preguntamos si el cambio de sistema que avaló, de hecho, el presidente de Siria en aquel entonces y llamó a que haya unas elecciones, a que haya una revisión de la Constitución, una reforma de la Constitución, debería ser una respuesta para las fuerzas opositoras o las fuerzas populares, podemos decir, Siria, que anhela un cambio de un sistema político. Si fue recibida con los brazos abiertos, con una respuesta positiva del Ejecutivo Nacional, entonces, ¿por qué debería irse a una guerra? En Siria igualmente se ha manejado, se ha implementado todos aquellos sistemas de inteligencia, arsenales, de forma de guerra, todas aquellas posibles para derrocar al bastión real que está enfrente al plan hegemónico imperial. Pasando por Israel, llegando hasta Estados Unidos. Y además hay que entender que Siria es el aliado natural y el aliado histórico con la revolución siria, con al-Baath y desde Hafez al-Assad hasta Bashar al-Assad, Rusia es el aliado principal de aquellos y además es la única salida para el mar, el Mediterráneo por Rusia hacia el mar y tienen una base militar allí y igualmente una refinería en toda la costa. Estos elementos, este escenario conllevaron a que se cae todo el peso de lo que es la guerra, de lo que es la guerra asimétrica, inusual, en todos los sentidos, contra este pueblo históricamente gallardo y que conlleva historia, que conlleva acervo cultural, industrial, riqueza interna hasta con gas y petróleo. El por qué esa guerra tan feroz durante 8 años contra Siria. Siria era, si se doblegara y si se cayera, si el presidente ha sido genuflexo por los intereses imperiales, ya el mapa del Medio Oriente cambiaría. Siria es fue el guardián, como decimos, el bastión. Si cae Siria, cae todo el mundo. El nuevo cara del Medio Oriente cambiaría. Por eso hemos visto mucho apoyo a Siria en cuanto a la resistencia, en cuanto a Irán que se involucró en esto, Rusia se involucró a esto y fue un hito realmente histórico antes que Siria y después de Siria. Y la respuesta que ha sido contra Bashar al-Assad, porque en Bashar al-Assad es un personaje joven, visionario, habla de la unión de fuerza para los intereses de la zona, que puede ser una potencia, la unión de los 5 mares. Estamos hablando del Mar Rojo, Negro, Mar Arábico, el Mediterráneo, Caucaso. Entonces, todos esos mares, los 5 mares y el centro Siria, que puede ser un centro de poder real para la zona, y esto no está permitido, que cualquiera de esos países y este personaje visionario llega a implementar esta fuerza, rescatar el mundo árabe como una potencia única y real en la zona. Por eso hemos visto que
Una vez ha terminado, se ha declarado la victoria realmente del ejército sirio, del pueblo sirio, esta forma, siempre lo digo, horizontalmente y verticalmente, en todos los niveles, contra aquellos mercenarios de 60 países, 64 países que se juntaron en contra de Siria, con una guerra realmente dantesca lo que ha vivido Siria. Entonces hemos visto que se ha levantado y esta victoria ha sido un hito para otro escenario que estamos viviendo hoy Yo en la quisiera, zona. Isabel, que hay otro elemento importante que no tocamos en esta evaluación de actores. Tú estás hablando de 64 países Sí. que financiaron y permitieron el desarrollo de fuerzas mercenarias, pero más que fuerzas mercenarias estamos hablando de grupos terroristas que incluso intentaron configurar en algún momento un estado transfronterizo que era el Estado Islámico, que era una aberración, no solamente llamarse Estado, sino que era un grupo para el terrorismo. Estamos hablando que ellos contaban con más de 2.000 millones de dólares en financiamiento para la movilización, para las armas, para el control de la región, para controlar los recursos. Como tú dijiste, en el caso de Bashar al-Assad había sido muy osado en presentar su posición visionaria de los 5 mares, porque en la historia de la humanidad las guerras se han dado no solamente por el control de los recursos, sino principalmente por el control de los mares, que es el tránsito idóneo para la mercancía y para los hombres en los proyectos de expansión. Háblanos un poco también de esa situación, de cómo ven los árabes que se formen fuerzas terroristas sumamente crueles y que tengan financiamiento de Occidente y de algunos aliados en Oriente, y que Europa sea uno de los principales financistas, que no digamos nada, que la comunidad internacional silencie los asesinatos, las violaciones, las masacres, todo por controlar la energía y controlar el petróleo. Estamos hablando de destruir todo un acervo cultural, además, histórico, que data de milenario. Y valga decir un punto antes, perdón que te interrumpa, que además este grupo de islámico no tiene absolutamente nada. Su actuación, su conducta es contraria al Islam, contraria a los preceptos coránicos y a la suna del profeta. O sea, estamos hablando de unos criminales que se visten de un ropaje wahabita, o un ropaje del fundamentalismo islámico, que vaya a decir financiado también por la CIA y el Mossad en la región, para actuar, y ha desvirtuado la cara del verdadero Islam ante el mundo. Exactamente. Podemos nosotros ver una cara de un afganí o pakistaní o cualquier otro de otros lares del mundo islámico, pero que viene a rescatar la democracia en Siria. Esto lo más el sarcástico en la cuestión. Y además un Baghdadi que encabeza un movimiento que para el Levante, ellos hablaban del Levante árabe, el Levante islámico, para atenuar en ciertas formas, decir, este Estado islámico que encabezado por el Baghdadi, que es por ende, él es de origen israelí, que lo ha creado el Mossad, para entrar en con la careta islámica, que allí no hay guerras imperiales, sino una reivindicación del Islam, en cierta forma, confundiendo a una suma, lo que estábamos hablando, esa masa geográficamente habla del panarabismo, geográficamente habla el árabe y extensión islámica. Fueron con ese mismo pretexto, con esa misma careta, que ese mismo panarabismo, al llamar, disfrazado con ese plan diabólico realmente
que se basa sobre las masacres, lo que hemos visto, las escenas retrógradas, como igual bien dijiste, wahhabí, con trasfondo wahhabista, financiado lastimosamente por estados árabes. Pero allí que nosotros vamos a desglosar esta posición. El por qué nosotros estamos hablando de un Estado islámico que quiere rescatar a la historia islámica, rescatar a esos territorios islámicos, ¿en contra de quién? Ahí está la pregunta. Entendemos que la teoría de Huntington hablaba que la guerra próxima será étnica, será el choque de civilización entre las partes. Se hablaba de una doctrina de Odenon que hablaba de minoría que tiene que ser dividido sobre intereses étnicos, religiosos en la zona, etcétera, etcétera. Todo este terreno ha sido preparado realmente de manera doctrinal, de manera propagandista, de derechos humanos. Todos estos elementos lo utilizaron y para decir una cosa, que hay una fuerza emergente en apoyo al eje resistente, a Siria, en el Líbano, a la resistencia a Hezbollah, que es Irán. Entonces, en vez de ser el enemigo, la causa central para los árabes en sí, para el progresismo árabe, para el nacionalismo árabe, que era el eje central, que es Palestina, desviarle la mirada, ya no era el enemigo Israel, el enemigo ya por ende tiene tinte contra el Islam, es que vaciarlo de esa ideología, vaciarlo de ese propósito y de esa esencia y decir que el enemigo número uno no es Israel, que son amigos nuestros, sino es Irán, que es la potencia emergente en la zona. Y por allí entendemos por qué se involucró en esa guerra, la trajeron a colación a la Irán de hoy, de Ayatollah, porque la Irán del Shah iraní, que estaba genuflexo ante los intereses norteamericanos, era libre, era demócrata, era aliada número uno de Estados Unidos. Ahora tú acabas de mencionar algo importante, traes el análisis ya a una civilización que tiene un recorrido importante y además una posición geopolítica y una experiencia en su proceso como revolución islámica, que es Irán. Pero sobre la incorporación de Irán a este debate vamos a hablar en el próximo segmento. Regresamos en La Balanza con la doctora Isabel Frangi, analista internacional, abogado y además una de nuestras mejores conocedoras de todos los conflictos que se presentan en el mundo árabe. Isabel, en la pausa estábamos conversando algo interesante que tú me lo estabas planteando, importante para el análisis. Estamos hablando de un conflicto donde fuerzas internacionales, ajenas muchas de ellas a la región, estamos hablando de países europeos, Estados Unidos, estaban financiando un movimiento transfronterizo, una organización criminal internacional conocida como Estado Islámico. Y tú me decías, habría que preguntarse qué pasa con los miles de millones de dólares que maneja esta organización. Haznos esa comparación que me parece bien interesante porque, bueno, ahí vemos el doble rasero internacional. Exactamente. Si vamos a abordar lo que ha hecho, bueno, a simple vista ISIS, la que estaba halagando a la señora Clinton, la que estaba halagando al señor Bernard Levy, y etcétera, que vienen a libertar a Siria de este yugo llamado Bashar al-Assad, dictatorial Bashar al-Assad, con
con esas movilizaciones de miles, millones de dólares. Se veía tanto materiales como el Captagon, como material arsenal de cuarta generación, de quinta generación, estamos hablando en materia armamentística. Bueno, perdona que te interrumpa, el Captagon es una droga estimulante que se está utilizando en estos movimientos terroristas de calle o grupos mercenarios para poder tenerlos en permanente actividad y violencia. Entonces, aquellos que, por ejemplo, raptan a mujeres, violan a mujeres, hay muchas violaciones de derechos humanos. La política de trata de mujeres, que hay muchos que hemos visto recientemente ante una mujer que le está diciendo en Irak al señor Trump, que a mí me mataron mi gente, nos violaron, señor Trump, etcétera, etcétera. ¿Quién responde internacionalmente, la comunidad internacional, por estos crímenes de lesa humanidad? Estamos hablando que mucha gente desahuciada, que alguien lo hemos visto que quitando el corazón a un hombre comiéndolo. Es una barbaridad bajo ese efecto de droga que estaba. Miles de millones de suministro en armamento, en dinero. Una oposición auspiciando a aquellos mercenarios, estando en los hoteles de 5 estrellas a nivel internacional, viajando en el mundo con una suma importante de dinero y pasaba a la vista de la Reserva Federal o las bancas internacionales o el mismo Estados Unidos o el sistema financiero. Cuando tenemos otros países que viven en paz, en guerra. Por ejemplo, el caso de Venezuela. No podemos tener ni siquiera, estamos bloqueados el porqué para cambiar un sistema dictatorial, un país que preserva la paz. Y estamos hablando de una organización criminal internacional que no es un Estado, no es una nación, y que está manejando esta cantidad asombrosa de dinero, no solamente en armas, sino lo que sacan de Siria en cuanto a materiales estratégicos, lo que sacan en petróleo y lo venden por mucho menos dinero, pero eso es una masa de dinero que van acumulando. ¿Por qué no están perseguidos financieramente? ¿Por qué no están perseguidos penalmente, internacionalmente? Entonces, ahí vemos exactamente el doble rasero de cómo se permite estos grupos terroristas y cómo este mismo sistema que avala, que financia, que protege estos grupos, ataca a verdaderos estados-nación, como el caso de Venezuela, como el caso de Cuba, como el caso de Irán. Y en este momento que quería hablarlo contigo, muy importante para traerlo al tema, uno de los países más cruelmente bloqueado en la región, que es Yemen, que tiene ya varios años. Alta tasa de famina tienen y de enfermedad tienen. Es un cerco que no lo ha visto la historia. Realmente contra el Yemen, un pueblo... Tenemos también en la región, obviamente, Palestina también tiene un bloqueo prácticamente total. Gaza, la franja de Gaza sí tiene un bloqueo total, estamos hablando de bloqueo por mar, por tierra, por aire, bloqueo de medicinas, bloqueo de alimentos, bloqueo de ayuda humanitaria. Yo quisiera, para seguir conversando contigo, porque es muy difícil entender esto si no vemos algunas imágenes. Antes de seguir hablando, yo quisiera traer unas imágenes de un video sobre cómo se ve Yemen en este momento.
Como acabamos de ver en el video, las imágenes que vimos, estamos hablando de miles de hombres, mujeres y niños asesinados, de un bombardeo permanente, criminal, de un bloqueo incluso de ayuda humanitaria cuando la ONU, cuando la Unión Europea, cuando la Cruz Roja se han pronunciado por el crimen de lesa humanidad que Arabia Saudita está cometiendo permanentemente contra el pueblo yemení, porque además atacan en el bombardeo, están atacando toda la infraestructura hospitalaria, educativa, de asistencia básica. Del Golfo Pérsico. Exactamente, eso es lo más grave. Háblanos, tenemos pocos minutos, porque este tema da para análisis más profundo, pero haznos un paseo por la situación muy dura de Yemen y los recientes acontecimientos. Realmente lo irónico, estamos viendo hace poco que presidía el Consejo de Derechos Humanos Arabia Saudita, cuando estamos viendo un bombardeo de manera, descarada contra un sector poblacional, contra la infraestructura de Yemen, escuelas, clínicas, hospitales, para atender los heridos, etcétera, etcétera. Entonces, ese esquive de mirada de del protectorado, podemos llamarlo, así lo dijo hoy, de hecho, Trump, que para resguardar los intereses y ser el protector de los intereses sauditas tiene su precio. Entonces esquiva la mirada de manera corrupta, al estilo corrupto internacional. Se le paga para que le esquiva la mirada haciendo el papel de policía internacional. El por qué Yemen fue tan atacado de esta manera tan severa, la estamos viendo, sin olvidar de que el Yemen está posicionado de manera geopolítica, estratégica, importante, donde tiene el dominio de Bab el-Mandeb. Podemos ver una imagen, por favor. Una de ellas, donde estamos viendo el barco, allí pasa más del 70% del crudo, internacional, del tráfico marítimo de crudo. Entonces, en esta misma zona, el Yemen tiene dominio de Bab el-Mandeb, el estrecho. Hoy estamos hablando en el siglo XXI de los estrechos, los cuellos de botella llamados para la dominación marítima. En esta mismo, estamos hablando al lado del cuerno africano de Djibouti. Hay más de 30 a 40 bases militares, y una de ellas China, que la estamos ahí viendo hoy, presenciando ese estrecho de suma importancia que pasa por el canal que va llevando aquello, el Mar Rojo, hasta Canal Suez. Entonces, el Yemen tiene que ser doblegada y tiene yacencia petrolera extraordinaria y gasífera muy importante. Entonces, tiene que ser doblegado porque la yacencia petrolera existente en Yemen equipara a todo el Golfo Pérsico en cuanto a yacencia petrolera y gasífera. Por eso mismo vemos esa posición, ese interés económico tiene que ser doblegado, aunque masacrando a la gente. Pasamos a otra foto donde está el Hormuz. Entonces Hormuz, la presencia rápidamente, donde está la presencia iraní, igual es un estrecho cuello de botella. Este mundo está así ardiendo en fuego simplemente porque existen intereses imperiales, económicos, geopolíticos. Como podemos ver, ya nos queda cerrar efectivamente este conflicto con Yemen. Está muy vinculado al derecho al paso de todo el crudo de la región a los países que están interesados en crear el conflicto. Y aquí, por supuesto, incorporan en las acusaciones recientes por los hechos ocurridos recientes en que las fuerzas yemeníes responden al bombardeo saudita y dejan inhabilitada gran parte de las refinerías de Al Saud,
¿sí?, de Arabia Saudita. Entonces, ¿qué ocurre? Que Estados Unidos, a través de uno de sus voceros, Mike Pompeo, intenta enfilar la acusación, a pesar del reconocimiento del ataque de las fuerzas yemeníes contra Irán, que es un vecino, aunque no es árabe, es un vecino, es una civilización cercana que comparte también parte del estrecho. Enarbola el Exactamente. derecho a la autodeterminación, al sentir libertario y contra la hegemonía política imperial estadounidense e israelí en la zona. Nosotros, lamentablemente, Isabel, nos queda poco tiempo, a lo mejor debemos, yo voy a pedir que así sea, tener otro espacio para conversar sobre este caso particular que se está desarrollando, que es la situación en particular de Yemen y la situación, el interés de Estados Unidos y sus aliados en la región de involucrar a Irán o de acusarlo con una bandera falsa para tener una causa de guerra, una causa bélica en la región. Sin embargo, es bueno decir, Isabel, que traemos este tema porque, entre otras cosas, la gente debe entender, nosotros debemos entender que todo lo que ocurre en el Medio Oriente nos impacta directamente. Estamos hablando de aquella teoría de las alas de la mariposa. O sea, lo que ocurre al otro lado del mundo tiene repercusión en Venezuela porque compartimos algo, compartimos espacios energéticos, compartimos además una vocación por la autodeterminación, por la soberanía y el respeto a los pueblos. La solidaridad. Y eso nos hace objeto de un mismo asedio y nos unimos al mundo árabe, a su sueño panarabista, a su deseo de construir una posibilidad de un mundo multilateral, multiétnico, donde todos convivamos y garanticemos el equilibrio y la paz. Gracias, Isabel, por acompañarnos y permitirnos este análisis con ustedes. Hasta la próxima en La Balanza, nos veremos, les esperamos.